¿Se escucha? Bueno, el micrófono no, mira, todavía. Ok, perfecto. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a esta escuela dominical que tenemos en este horario tan variado los domingos, a veces más temprano, a veces más tarde, y así 5, 10, 5 minutos. Bueno, vamos a ver. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, amado Dios, qué bueno, Padre, que podemos decir que eres nuestro Padre. Y venimos, oh Dios, ante tu presencia para pedir dirección tuya. Hoy nosotros tenemos esta escuela dominical, también el servicio de adoración, donde vamos a tener a nuestro hermano José Luis en la predicación, por el cual, oh Dios, queremos nosotros pedirte, como te hemos estado suplicando, para que sea, oh Dios, de bendición a nuestras vidas. Que esta escuela dominical también, Señor, sea de instrucción necesaria para el avance, el conocimiento, el entendimiento de lo que significa la forma en que debemos adorarte a ti, los elementos que se implican en ella, las razones, el lugar y el porqué, cómo debemos adorar hoy en día. Ayúdanos, oh Dios, a ver tu dirección, porque te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, una vez más, todo con gracias. Amén y amén. Bien, hermano, yo quiero que alguien, por favor, me lea el párrafo 6, que es donde vamos a estar nosotros hoy analizando, para continuar con este tema de la adoración. Y es bueno que la Escritura no nos deja sin instrucciones, y ya hemos visto bastante sobre lo que es la adoración, y tener esto grabado en nuestra mente y poder comprobarlo con las Escrituras, que es la parte más importante, ver que esto es dirección de Dios, nosotros tener la oportunidad de analizar de manera independiente, y en algunos casos, veremos la trayectoria de la adoración a través de los tiempos donde Dios ha estado manejando su iglesia, cómo lo ha hecho, las confusiones, las maneras en que los hombres eligen hacerlo sin consultar la dirección de lo que Dios ha querido que nosotros hagamos y sigamos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que debemos de hacer en cuanto a la adoración? Todas estas cosas son las que nosotros hoy nos vamos a estar concentrando para analizarla un poquito más detenidamente y con cierto cuidado. Pero antes, mi hermano, que alguien me lea este párrafo, si es posible. 6. Sí. Son parte de la adoración religiosa. El 6. El 6. Ahora, eso. Del capítulo 22. Del capítulo 22. Ahora bajo el Evangelio ni lo... Yo creía que continuaba la... Oh. Ahora, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia la dirección que se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular, diariamente, como cada uno en secreto, por sí solo, así como de una manera más solemne en reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios, por su palabra o providencia, nos llama a ellas. Interesante, si pueden notar, ¿verdad, hermanos? Lo que aquí hay. Porque aquí ahora nos está diciendo que cuando llega el Evangelio, debemos nosotros ahora entender algunas cosas necesarias. Finalmente, el Evangelio no es más que una promesa hecha por Dios desde el principio, del inicio mismo. El conocimiento de un Redentor. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Sobre todo, buenas y son nuevas. Nuevas, ¿por qué? Ubiquémonos en el primer siglo. Tenemos un evangelio. Todo el mundo sabía lo que significaba eso.
Todos se preguntaban, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es lo nuevo? Estamos bien hasta ahora, estamos haciendo las cosas para glorificar a Dios. Nosotros adoramos en el templo, tenemos un templo que fue renovado por Herodes, qué bueno. Tenemos un lugar de adoración. Nosotros desde nuestros hogares incluso tenemos que mirar hacia allá, hacia el templo, para poder nosotros tener nuestra adoración. Pero ahora se le dice que la adoración debe ser vista a la luz del Evangelio, de las buenas nuevas. Y eso nos toca a nosotros ahora pensar en lo que la Escritura nos dice. Hay cosas que se hicieron que no eran más que sombra de lo que habría de venir, ¿cierto? Entonces tenemos que ver el Evangelio como algo que es un cumplimiento a la promesa de Dios de una redención, salvación por Cristo, donde las cosas ahora comenzarían a funcionar de una manera más abierta, clara, donde no íbamos a necesitar de lo que hasta este momento estamos haciendo para poder llegar a la presencia de nuestro Dios en adoración. Ahora se entienden cosas que para muchos en ese entonces podrían ser de mucha confusión. Cuando tú desde niño naces diciéndote que a Dios se llega de esta y de esta manera, y luego de repente te encuentras con este Evangelio donde te dice que es diferente. No es fácil hacer el cambio. Para nosotros no tenemos ningún problema porque ya esto ha sido tratado y analizado por siglos. Pero para esas personas del primer siglo hacer el cambio era sumamente difícil. Porque ellos no podían asimilar. Habían nacido, imaginémonos, niños que tenían por lo menos ya una edad donde ellos podían pensar, analizar la adolescencia, un poco antes de la adolescencia, y que de repente le digan que todo es diferente. Posiblemente para el adulto podría ir entendiendo porque tenía la capacidad de ir analizando todo lo que se venía diciendo que iba a suceder. Aceptaban la profecía, aceptaban a Cristo como el Mesías y comenzaban a entender. Pero para un niño, explicarle al niño ahora por qué fue que mi padre cambió tan pronto de la forma de adoración, ahora qué significa esto, qué significa Cristo, era prácticamente algo muy complejo porque los niños estaban, sobre todo los hebreos, impuestos a ser educado bajo lo que era la ley de Moisés, el Pentateuco. Bajo esa dirección era que ellos trazaban toda su adoración y de repente se encontraban con padres que estaban cambiando, que era diferente. Ahora el Evangelio le está diciendo, tal como dice este párrafo, que ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar. Eso solo ya era un problema. No estás limitado a un lugar. O sea, yo no tengo que ir al templo. Yo no tengo que llevar algún sacrificio, algún cordero al altar. ¿Qué es esto para mí, no? Todo esto es nuevo. Y todo esto simplemente porque todo esto, mirando a Cristo, esto desaparece. El entender que Cristo era el Mesías era difícil. Porque cada quien, como ser humano y como somos todos nosotros lo que hacemos es que nos fabricamos al Mesías que queremos. Entonces ahora estaba en nosotros ver si Cristo era el Mesías que yo había pensado que era, el que yo me había imaginado, y veían al Cristo y hacían calificaciones y decían, no, este no es el Cristo que yo he estado buscando, este no es el que yo espero. Yo siempre me gusta hacer esto para ver la manera en que esto fue recibido en su tiempo. No es lo mismo para nosotros hoy recibir este Evangelio porque lo vemos, lo entendemos y vemos que Cristo es un personaje que ha sido enseñado por siglos, pero para ellos no, es nuevo. Y decirles a ellos que en ninguna parte que la oración ni en ninguna otra parte de la adoración religiosa está limitada a un lugar, era muy confuso. Al mismo tiempo debemos también ver el momento en que esta confesión de fe fue elaborada. Fue elaborada por demandas de cambios en la iglesia de Cristo.
y decirle, la ortodoxia cristiana debe ser vigilada, cuidada. ¿Qué es lo que significa adorar a ese Redentor que tanto trabajo dio a entender y que se hiciera el cambio para adorarlo? Y ahora nosotros hemos traído nuevas transformaciones que no son las que se quisieron dar desde el principio. A través de los siglos, a pesar de que la enseñanza fue clara de una adoración mirando exclusiva y únicamente a Cristo, los hombres han ido cambiando y involucrando otros tipos de cosas de misticismo dentro de la iglesia cristiana para decir que esto es la adoración. Han involucrado collares, ¿no?, llamados rosario, donde yo puedo ir bolita por bolita, irlo haciendo. Todo esto no tiene prácticamente sentido cuando nosotros analizamos lo que es esa ortodoxia cristiana, que nada tiene que ver con lo que yo he fabricado para buscar a Dios y adorarle, pero llenamos a las personas de conceptos que no existen en esa ortodoxia cristiana que hemos dejado de vigilar para seguir lo que los hombres nos proponen. En fin, adorar a Dios ha sido el tema, uno de los temas más discutidos, variado, complicado, complejo dentro de lo que es el ambiente cristiano. Y nos toca a nosotros estar con cuidado, mirando todo lo que Dios ha estado haciendo a través de los tiempos para que la adoración a nuestro Dios pueda ser entendida. Estas demandas de la reforma fueron sumamente importantes en su tiempo y a nosotros hoy nos toca analizarla con cuidado, porque esto fue dado a conocer mirando lo que estaba pasando exactamente en ese momento. Ya nosotros no necesitamos pensar que si yo voy a un lugar específico, mi adoración va a ser más notable, más clara, más aceptable, porque ahora yo estoy en este templo, en esta casa, en estas 4 paredes que son tan majestuosas, tan perfectamente hechas de manera adecuada para que al tú entrar a este lugar, tú sientas que ahí está Dios. Todo lo que tú miras alrededor, las imágenes, los cuadros, al final allá, todo está programado para que tú entiendas que ese es el lugar perfecto donde tú encuentras a Dios. Bueno, con la promesa de Cristo y Cristo habiendo llegado, el creyente ahora entiende que nada de eso tiene el valor que se le había estado dando. Saca de tu mente pensar que si tú entras al templo, te arrodillas delante de una imagen, ahí tú encuentras magníficamente y con gran facilidad a Dios. Porque te está diciendo que a través de Cristo ahora tú no estás limitado a un lugar para tú poder adorar a Dios. Puedes adorar a Dios en tu casa. Puedes adorar a Dios aún en ese tiempo libre que tú tengas en el trabajo. Puedes adorar a Dios viajando y Dios recibe tu adoración. Porque ahora tú has confiado en aquel que derramó su sangre por ti y que te ha hecho libre por su sola y única voluntad y promesa. Él llevó nuestros pecados. Ya todo lo que había sido sombra ha sido ahora centrado en Cristo y yo le creo. Cuando tú le crees a Cristo, tú no tienes necesidad de buscar intermediarios ni conceptos místicos extraños donde puedo atribuir a cosas materiales divinidad
y a través de esas cosas materiales que ahora tienen divinidad, yo poder recibir y dar a Dios una adoración mucho mejor. Yo no recibo ninguna fuerza ni ningún poder por cosas materiales que yo supuestamente ahora he entendido que tienen un poder. ¿Como cuáles cosas? Como por ejemplo el agua bendita. Yo me la tiro, me la roceo encima y al tirármela yo tengo realmente una bendición enorme. Si yo tengo la hostia, la como, yo estoy recibiendo exactamente el cuerpo y la sangre de Cristo solamente concentrada ahí en esa hostia. Y eso a mí me trae un cambio interior magnífico, regenerador, único. No es eso lo que la palabra de Dios enseña. Tú estás tergiversando el propósito de Dios al prometerte a Cristo como el único Redentor, Salvador, en el cual tú tienes que confiar, no en nada absolutamente material. Incluso está sacando todo el Nuevo Testamento a través de Cristo, te está diciendo que no hay un templo que tenga cualidades divinas, sino que es un lugar donde los hijos de Dios transformados, que ahora son llamados maravillosamente templo de Dios, se reúnen en aquel lugar. Juntos hacen la iglesia y allí adoran a Dios. Si tienen un templo bonito, alabado sea el Señor. Si tienen simplemente bancas y tal vez reunidos debajo de un árbol, alabado sea el Señor, porque la adoración va a llegar de la misma manera de aquellos que están en aquel templo hermoso, elegante y atractivo, que la de aquellos que están debajo del árbol sentado tal vez en troncos. La misma adoración llegará a Dios, porque el objetivo principal de nuestra adoración es Dios, al cual nosotros adoramos en todo lugar, porque Cristo hizo eso posible. ¿Se entiende eso? Por eso es que seguimos leyendo y dice, ni son más aceptables por el lugar que se realizan o hacia la dirección que se dirigen. Y esta parte de la dirección a que se dirigen también está aplicando a ese mismo contexto, porque la religiosidad, mis hermanos, ha sido muy compleja a través de los tiempos. No hace mucho tiempo me encontré con un musulmán por asunto de trabajo, y él era muy ferviente a sus adoraciones, y yo no sabía que ellos a cierta hora tendían un manto, y ese manto tenía que estar colocado exactamente en la dirección a una mezquita especial. Ellos se encargaban de ver dónde ellos estaban ahí, en qué dirección estaba ubicado, porque hacia ese lugar debíamos de mirar. Eso tampoco era extraño a los judíos, porque los judíos, si estaban en diferentes lugares y querían dar adoración a Dios, ellos miraban hacia el templo, dónde estaba ubicado el templo. Recuérdense de Daniel, que Daniel oraba 3 veces al día, si abría las ventanas del palacio en dirección al templo. Era la costumbre. Entonces dice, ya no tenemos que hacer eso. Porque cuando hacemos eso estamos diciendo, es que ahí ese es el lugar donde Dios está. Por eso es la enseñanza clara de que Cristo está ahora en nosotros. Si Él está en nosotros, va con nosotros a todo lugar. Yo llevo a Cristo porque Él no está allí en aquel templo, sino que ahora está en mí. Y esa es la enseñanza que ahora abre las puertas para nosotros entender claramente qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nos ha sacado de ese sistema que solamente tipificaba lo que Cristo haría en nosotros cuando nosotros vamos a dar adoración. Ya, ahora damos la adoración a Dios porque entendemos que en cualquier lugar que estemos, en la selva, donde quiera que estemos, Dios está ahí. Luis. Pastor, también en el Antiguo Testamento vemos el caso de Nehemías.
cuando el rey le preguntó, y él dice que se encomendó al Dios del cielo. Es decir, él no tenía nada cerca, ni un templo ni nada, pero fue una oración fugaz para él darle la respuesta adecuada al rey en ese instante, porque le vio su semblante triste y esas cosas. Entonces dice que nada más dice que él se encomendó al Señor e hizo una oración ahí tan rápido sin tener templo, y es mayormente el Señor estaba en su corazón. Ahora nosotros tenemos a Cristo, que era lo que ha de venir, pero en ese tiempo siempre se habla de Jehová y el Dios del cielo. Entonces es algo que no, como se está hablando, no hay lugar para uno hacer una oración, y no hay un templo para uno dirigirse. No es usted en la selva solo, se va a encomendar al Señor, y ahí viene esa cosa, es lo que hay en el corazón, porque usted no tiene algo, usted está en fe, confiando. Hay un punto importante que debe entenderse, de que lo que pasaba en el Antiguo Testamento no era lo que se entendía ahora en el Nuevo. Y sí, muchos de los hombres de Dios, incluso Moisés, miraba al cielo y pedía. Dios estaba dirigiendo a su pueblo, enseñándole para que se encaminaran a Cristo. Pero eso en ningún momento quitaba la fe de sus servidores. Pero en su entendimiento, todos entendían de que mirar hacia el templo era lo más sagrado que había. Ellos necesitaban tener un templo. Cuando Nabucodonosor fue y destruyó el templo, ¿qué te creen que pensaron los judíos? Que el mundo se le había acabado, que Dios había sido derrotado. Porque toda su confianza y fe estaban allí en ese templo. Esa es la necesidad que había de reconstruirlo para volver a poner a Dios ahí. Es algo aquí en sus mentes lo que creían, pero sí podían clamar a Dios. Pero era como si dijeran: Señor, ¿cuándo te podremos volver a poner en tu templo para nosotros tener paz? Ahora nosotros no tenemos paz por mirar a un templo, sino que tenemos paz por mirar a Cristo. ¿Se puede entender esto? En toda la historia los hombres saben que Dios, lo que han creído y han puesto su fe en Él desde Abraham, han sabido que Dios está ahí, puedo clamar al cielo, pero la realidad es que nos podemos a pensar: ¿dónde yo debo adorar y servir a Dios mejor? En el templo, decían en el Antiguo Testamento. Ese es el lugar hacia donde yo debo mirar, hacia ahí debo dirigirme. Cuando reciben la enseñanza de que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo, eso había que asimilarse. Eso no fue un trabajo que todo el mundo dijo: ah, no, pero si ya lo entendemos claramente, perfecto, qué bueno, ya estamos libres. No. Muchas preguntas, muchas inquietudes. Acuérdense que si vengo desde niño, como expliqué hace un rato, las cosas no salen de la noche a la mañana. Es como cuando alguien entiende que en verdad yo estaba errado en algún tipo de doctrina. Eso no vino de la noche a la mañana. Hay muchos sesgos en nuestras vidas que se quedan ahí guardados, y con los cuales yo voy a tener que estar constantemente luchando y peleando por ello. Por eso es que la enseñanza era: miren a Cristo todo el tiempo, puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, es Él. Confíen en que ustedes van a recibir fe para poder mirar a Cristo y poner los ojos en el cielo constantemente. Esa era la enseñanza importante en ese momento. Nosotros hoy podríamos ver eso como algo como entendible, fácil. No, a ellos había que enseñárselo. Ellos tenían que asimilarlo y guardar en su corazón de que sus ojos debían estar ahora puestos únicamente en Jesús. Eso fue lo que los reformadores hicieron. Vamos a volver a Cristo, porque hasta ahora tenemos nuestros ojos en esa iglesia, en ese templo inmenso, en esa catedral, en esos hombres que dicen ser vicarios de Cristo. Y están llamando entonces, a partir de ese momento, a los creyentes a mirar a Cristo.
Porque la adoración debe estar centrada en virtud de lo que Cristo ha hecho. ¿Se entiende? De esa obra de Cristo. Ahí debe estar centrada. Vamos a leer Juan 4:21. A ver en qué puede ayudarnos ese texto. Juan 4:21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí hay una historia sumamente importante y clave que analizar. ¿Lo pueden ver? Estamos ahora en el tiempo, siglo I. Es Cristo mismo quien se encuentra con aquella mujer. ¿Qué es lo que había en la mente de aquella mujer? ¿Dónde se adoraba? Que había un lugar específico donde adorar. ¿Dónde adoraremos? ¿Qué le dice el Señor? Analícenlo. Vamos a leer otra vez. ¿Qué dice Cristo en respuesta a aquella pregunta de aquella mujer? ¿Puede leer otra vez el mismo verso? Dice, le dijo a la mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Se acerca la hora donde esto que tú tienes ahora en ti ya no será necesario. No será necesario que tú concentres tu mente en que debe ser en ese lugar específico. Lo que vemos aquí es la importancia que tanto los samaritanos como todos aquellos judíos veían la adoración. Debería ser en un lugar. Me imagino que el solo hecho de estar cabalgando y pasar por ese lugar era un momento de ellos parar ese caballo y decir: no, hasta aquí, ok, aquí yo me voy a inclinar para no pasar por un lugar tan santo, tan puro, porque es el lugar donde se adora a Dios, donde Dios está. Bueno, eso iba a desaparecer. ¿Se entiende? Ya Cristo lo estaba diciendo. ¿Saben por qué hacemos énfasis en eso? Porque aún todavía, a pesar de todo eso, nosotros hacemos demasiado énfasis en el lugar. Y otros han llegado al extremo de decir que no debemos congregarnos. Créeme, hay doctrinas por ahí, enseñanzas de gente que están en su casa. Porque no hay que ir a reunirse. A Dios se le adora con el corazón. Y Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Esas cosas dicen. Todas esas cosas dicen con tal de que de ellos sentir que no están instruidos por nadie, sino por el Espíritu de Dios. No necesitan dirección ninguna. Todos están mal y comienzan a buscar los defectos de los hombres que han estado dirigiendo y enseñando de pastores y dicen: fíjate cómo esto cobran diezmos y los diezmos son para ellos y solamente esos templos son como un negocio y su afán es hacer un templo lujoso para ganar feligreses, y son personas que simplemente se convierten en seres que quieren llenar las iglesias de personas para ellos tener más beneficios y vivir mejor, y comienzan a inventarse un sinnúmero de cosas para ellos destruir la necesidad de congregarse. Hoy no tenemos que congregarnos, no tenemos que ir a ningún sitio. Pero sin embargo, abren la página de internet y allí comienzan a dar instrucciones. ¿Para qué abren la página de internet? Para ver las personas que están congregándose y tú ahora entablar una discusión y un pleito con ellos.
Tú quieres ahora decirle cómo debe de ser, y tú desde allí, desde tu casa, tú quieres ser el pastor de los demás. Tú quieres ser quien dé las instrucciones reales y quieres que todos vengan a ti. Abren un canal y comienzan desde allí a formar su iglesia desde las redes. Y si te quieres reunir conmigo, te invito a que tú vengas y tengamos a tal hora una reunión. Ellos quieren ser los pastores. Pero el pastor que hace lo que le da la gana y te enseña a ti, tú también tienes que oírme a mí, porque yo soy el que sé. O sea, yo soy el que estoy estudiando. Y todo esto se convierte en una complejidad porque se sale de la dirección de Dios. La Escritura en ningún momento te ha dicho a ti de que si nosotros ahora no tenemos la iglesia, el local, ese local como algo místico donde Dios está ahí y que no hay mejor lugar para adorar a Dios que ese, eso no significa que tú ahora no tengas que congregarte, porque es necesario. La Escritura dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos estar allí para exhortarnos unos a otros. ¿Han leído eso, no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. Con respecto a la adoración, pastor, después de que murió Cristo, los apóstoles seguían yendo a adorar a Dios al templo hasta que fue destruido durante muchos años. Las sinagogas era un lugar y el templo era otro. Las sinagogas eran para estudiar la palabra de Dios, pero el templo era para ir a adorar, para ir a celebrar fiestas. Entonces, cuando se destruye el templo, no sé qué pasaría ahí, porque sí, ellos ya no tenían un lugar donde adorar a Dios. Se destruyó completamente y los judíos, me imagino que quedaron confundidos. No sé cómo iban a adorar ahora a ese Dios que por años y años y años venían haciendo celebraciones de adoración. Hasta, yo no sé, porque hasta Pablo también él iba al templo de Dios. Sí. Según en Hechos, sí, él celebraba las sinagogas tampoco. Entonces, es otro tema. después de la caída del templo, se cambió todo. Fue un cambio que se hizo. ¿Qué pasó después de ahí? Es lo que me quiere decir, ¿no? Sí, fue esa la pregunta que... Es interesante, porque teniendo ellos todo lo que nosotros hemos hablado aquí, el concepto de que ese era el lugar más adecuado, más glorioso, más maravilloso, pasar por ahí era para reverenciar nada más el lugar, era algo extraordinario. Toda su fe estaba ahí, porque Dios está ahí. O sea, yo paso por ahí, Dios está exactamente ahí en ese lugar. Yo me veo exactamente a Dios ahí. El templo es destruido. ¿Cómo vivieron ellos? Hermano, fue una catástrofe sumamente fuerte después del 70 para ellos. Nuevamente, lo mismo que pasó cuando Nabucodonosor lo destruye, el mundo se le había acabado. Ellos pensaban que definitivamente ya iba a ser el fin del mundo, pero se dieron cuenta de que no. ¿Ahora qué hacemos? Ellos sentían la necesidad de adorar en lo que ellos estaban convencidos. Acuérdense, estaban rechazando a Cristo la mayoría de los judíos, pero tenían el concepto del Antiguo Testamento. ¿Qué hacían ellos? O miraban a Cristo, donde ahora podían entender lo que aquí estamos explicando y podían entender la realidad
de lo que significa la adoración, o ellos entonces se fabricaban un lugar hasta esperar reconstruir el templo. ¿No es eso lo que están haciendo hoy? Vieron la necesidad de ellos establecer un lugar donde ellos pudieran, y eso es lo que vemos en diferentes lugares, en diferentes países. Nosotros vemos lugares donde los judíos tienen sus reuniones. Hay una muy grande en Nueva York, ¿no? De judíos que ni siquiera creen en lo que está pasando en Jerusalén, ni lo visitan ni van, porque dicen que ahí lo que ha pasado nada más es algo muy político, que ahí no está Dios en lo que ha estado sucediendo. Eso es un tema importante, ¿no? Pero estos judíos que viven ahí en Nueva York, en Brooklyn, que eso prácticamente de ellos actualmente, ellos tienen su lugar específico donde esto tipifica el templo. Esto no es nuevo, esto vino caminando todo el tiempo después de la destrucción del templo, donde había un lugar que se establecía para hacer las mismas adoraciones que se hacían en el templo, pero esperando que el templo se reconstruya nuevamente. Donde allí, ahora podríamos nosotros volver nuevamente a los sacrificios, podríamos volver a traer los altares y todo lo que se hacía para otra vez reanudar en ese templo lo que se había perdido en el 70. Y esa es la esperanza de ellos. Incluso hay creyentes que dicen que eso lo ven en la Escritura, que eso va a volver atrás. Yo no creo que creyentes en Cristo puedan pensar de que Dios tiene eso en sus planes. Que se restablezca el templo para que ahora vuelvan otra vez a reanudarse los sacrificios. Yo he analizado esto y no lo encuentro por parte. Incluso uno de los que ha creído esto ha sido, y asómbrense, ha sido John MacArthur. No sé si lo sigue creyendo o qué todavía, no me he puesto a buscar eso, pero cuando leí acerca de eso, él daba la explicación de que eso va a pasar. Porque eso realmente es invalidar la obra de Cristo. Ya Cristo lo hizo. Cristo te dijo, yo soy el Cordero de Dios. No hay más sacrificio. El que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Y yo creo eso. Yo no puedo invalidar la sangre y el sacrificio de Cristo. No puedo hacer eso. No tengo autoridad. No lo enseña la Escritura. La obra está hecha, y cuando Cristo dijo consumado es que todo esto quedaba ya en el olvido. Ahora todo camina a la luz del Redentor. Y eso jamás volverá para atrás, como diciendo Dios lo está aprobando en un plan de salvación. No, todo judío, toda la humanidad, lo único que tiene que hacer es mirar a Cristo. No más de ahí. Ya no hay más templos con características divinas. Pasa que al hombre le encanta eso, tener un amuleto, tener algo que me pueda colocar en el brazo y que eso me dé a mí protección, un collar, ¿cierto? A la gente le encanta eso, ¿no? Hay amuletos que la gente lo pone en el espejo de su carro porque va a estar protegido. Y si yo coloco aquí a la Virgen María, aquí adelante, eso ahí, yo voy a estar protegido. Y sí, se hacen demasiadas cosas, ¿no? A la gente le encanta eso. No es nuevo, no es nuevo. Sin embargo, lo que la Escritura enseña es, mira a Cristo. No va a volver otra vez eso, porque la obra está hecha. El Señor no va ahora a tratar de convencerte porque Él te ama tanto y como tu mente no ha llegado hasta ahí, yo te voy a quitar ese sesgo con un poquito de tranquilidad y amor. No, ya Él te enseñó, dice, mira a Cristo, no hay más. Y además yo soy quien pongo la fe. Cuando yo te he llamado, voy a poner la fe en ti y tú no vas a estar pensando absolutamente en ninguna de esas cosas. No sé, hermano Francisco, si eso contesta, porque después de ahí ellos continuaron desesperanzados, después de la destrucción del templo, pero teniendo un lugar donde ellos reunirse con el mismo concepto de que ese lugar que ellos han fabricado es sumamente sagrado y con características místicas, pero no lo era todo, necesitaban el templo. Sí, porque me refiero a que ellos estaban acostumbrados a adorar en un lugar a Dios. En un lugar específico. Ajá. Y ellos lo siguen. Pero los que eran seguidores de Cristo
lo siguieron haciendo hasta que se destruyó, porque la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que ellos se reunían ahí en el templo. Esa es la importancia de tú estudiar el Nuevo Testamento entendiendo de que todo fue dado en la cultura judía. Ellos no violentaron su cultura ni lo que estaban creyendo, pero ellos necesitaban, incluso Pablo, enseñar en la sinagoga de que ahora las cosas eran diferentes. Es como prácticamente, si me pueden entender, lo que quería Martín Lutero, quedarse en la iglesia, pero transformarla. Quería la sinagoga, quería el templo, pero transformar todo. El templo podría seguir siendo un templo maravilloso, glorioso, pero ya mirando a Cristo. Imagínense que proponerle a un sacerdote judío en ese momento, cambiarlo todo a la luz de Cristo, era prácticamente imposible. ¿Entiendes? Pero Pablo hacía sus esfuerzos, porque era su cultura, era la cultura de los judíos. La gente piensa que ellos dijeron, bueno, llegó Cristo, no, fuera todo eso, voy para acá. No, ellos mantuvieron su cultura. Y por eso es que muchas veces no entendemos la manera en cómo debemos estudiar a Pablo. Y es por eso que hoy en día también la gente, tratando de estudiar la mentalidad de Pablo, han tratado de traer ahora lo que ellos consideran una nueva perspectiva de Pablo, de ver a Pablo de una manera diferente. ¿Cómo es que Pablo quería presentarnos el Evangelio? No, Pablo te está diciendo que Cristo es el Redentor del mundo. Y lo hacía en su cultura, en su tiempo. A los judíos le enseñaba, ok, sigamos aquí, pero coloquemos a Cristo en vez de los corderos, porque ya Él es el cordero. Ahora nosotros confiamos que no tenemos ya un sacerdote que debe ir al lugar santísimo, porque Cristo rasgó el velo y aquí en este templo ya no existe más, porque Cristo ahora es el sumo sacerdote, y además Él mismo dijo que Él dejaría un consolador, que es el Espíritu Santo, que entraría en nosotros. Esa era la batalla de Pablo al explicar a los judíos y a gentiles. Pablo no únicamente se concentró en traer gentiles al mundo cristiano, aunque era su labor, sino que él estaba también interesado en que su pueblo entendieran este evangelio y la razón del por qué él le estaba predicando a los gentiles. ¿Cree que fue fácil eso, ver a Pablo diciéndole que los gentiles también podían entrar y adorar en el lugar que él estaba adorando? Ahí está el problema. Era el conflicto que ese era el problema con ellos. Tú me estás trayendo a mí a los gentiles aquí para que adoren en este lugar, y tú quieres que yo te acepte eso. Hasta Pedro tuvo problemas y tuvo él que reprenderle duramente. O sea, Pablo no tiene una perspectiva como la está presentando hoy M.T. Wright, de una manera que dice que realmente nosotros no podemos pensar en una justificación instantánea, sino que eso es paulatino y que vamos a reconocer el nivel de nuestra justificación cuando estemos en el cielo. Y él piensa que Pablo, eso es lo que posiblemente nos está dejando dicho, o que definitivamente él nunca se involucró en decirnos que somos justificados instantáneamente tan pronto creemos en Cristo. ¿Se fija? Eso son cosas que salen cuando nosotros dejamos de ver exactamente el contexto en que Pablo estaba predicando. Pablo no se salía de ellos, visitaba sus sinagogas. Me imagino que en algunos, no lo dice, no lo encuentro por parte, pero yo me imagino que no hubiese sido raro que un día le cerraran las puertas. Pablo, yo no te quiero ver a ti aquí hoy para que nos enseñe eso acerca de Cristo. No, tú me quieres traer los sentires aquí, no te lo aceptamos. Y Pablo aún así tal vez volvía otra vez, porque era su cultura, sus gentes. ¿Se entiende? Ahí él quería estar y ahí quería enseñar. Claro, hubo un momento que eso se hizo imposible, en que tuvieron que reunirse en las casas para poder adorar y servir al Señor, ya con el concepto de que no necesitamos un templo para nosotros adorar, pues entonces hagámonos en nuestras casas, vamos a reunirnos aquí. ¿Se entiende? Y por eso es la razón por la que encontramos en todo el Nuevo Testamento de que la iglesia de Cristo se estaba reuniendo en casas. Y lo que dicen de que no templo, dice, es en las casas que debemos reunirnos, no en templo. Sin entender la cultura y el tiempo de qué era lo que estaba pasando para que eso ocurriera. ¿Entiendes, Valentina? Sí, también es bueno recordar que una cosa es el pueblo judío, que tenía sus costumbres y tradiciones, y ellos estaban acostumbrados a que les redactaban el templo de vez en cuando, en cierta forma. Pero la iglesia comenzó con los apóstoles. Ellos empezaron a
a fundar iglesias. Cuando iban en sus viajes misioneros establecían iglesias. Y ahí habían judíos y gentiles. O sea, eso cambió después de la persecución y cuando ellos fueron esparcidos después de... Sí, eso costó trabajo. Pero es tan difícil que hasta el día de hoy no le digas a un judío que eso es lo que se hay que hacer. Siguen exactamente igual creyendo. Tú te asombrarías de ver judíos ortodoxos que tú cuando comienzan a hablar tú piensas que estás exactamente en el primer siglo cuando ellos comienzan a hablar. ¿De quién me estás hablando? ¿De Cristo? No, ellos lo rechazan así abiertamente. Y con las mismas palabras con las que lo rechazaban. O sea, el cristianismo ha tenido que batallar al presentar un evangelio como tuvo que proclamarse con ese término que hoy se confunde tanto cuando se dijo, es que somos católicos. ¿Qué significa católico? Universal. Si es universal, ¿saben lo que están diciendo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso era el concepto del evangelio. Eso no lo podían entender los judíos. Espera, esto no es. Acuérdense que ellos tienen la instrucción del Antiguo Testamento. Ustedes son el pueblo de Dios, colocados aquí como pueblo específico de Dios. Y si alguien quiere encontrar a ese Dios suyo, tiene que venir y nacionalizarse aquí. ¿Comprende? O sea, ese es el proceso. Pero ahora llega Cristo y dice, Él es el Mesías, y el Mesías nos ha enseñado de que todo aquel que cree en Él es salvo, incluyendo judíos y gentiles. Y Pablo dice, ya no hay judíos ni gentiles, sino que todos somos unos en Cristo. ¿Cómo sonaba eso? Blasfemia, herejía. Era difícil para ellos. Y aún así Pablo asistía a aquel lugar porque era su templo. Era su sinagoga, la de él. Él no conoce otra cosa. Ahí es que yo enseño. Ese es el punto. Hay que entender el contexto de lo que se estaba viviendo ahí. Nosotros hoy no tenemos ningún problema en decir, ahí hay una sinagoga judía. No, ahí no entro yo. Pero para Pablo eso eran sus gentes. ¿Se entiende? Ahí estaban sus amigos, ahí tal vez habían familiares de él. Todo, él quería estar ahí. Él sentía que podía adorar ahí, pero con el concepto de Cristo. Y era lo que él quería que se entendieran, que su gente entendiera. Cristo mismo desde niño fue enseñando y llevando. Acuérdense, cuando él se perdió en el templo, ¿qué estaba enseñando? Su ministerio. Que se asombraban los maestros de lo que estaba enseñando. La llamó a casa de mi padre, la llamó. Claro. No dejando de congregar. No. En la casa de mi padre, por el que era el concepto judío, me es necesario estar. Esta es la casa aquí de mi padre. O sea, tú tienes un lugar como este aquí. Y mi hermano, esta es la casa de Dios en el sentido literal, físico. ¿Por qué? Porque aquí se reúnen los hijos de Dios. Esto debe ser llamado casa de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Allá, Francisco. Sí, nada más, estamos estudiando la historia más que nada, ¿verdad? Para saber, para saber por qué realmente también aquí se adora a Dios, y fue un proceso en el cual pasó cuando ellos eran judíos hasta que el apóstol Pedro tuvo esa visión de esa escalera y que fue derramado el Espíritu Santo también para los gentiles. Entonces fue cuando ellos comprendieron también que no nada más era para ellos, sino también para los que no eran judíos. Y entonces después cuando viene el apóstol Pablo y empieza, porque él no iba al principio de sus viajes, él no estaba formando iglesias, lo que él iba era a las sinagogas a decir que el Mesías era Jesucristo, si lo podemos ver así.
y iba a las sinagogas de los judíos, pero dentro de esas sinagogas de los judíos ya había gentiles. Entonces, también recordemos que en ese tiempo todavía no estaban escritos los evangelios, no había cartas de Pablo. Entonces era un proceso en el cual se estaba haciendo un cambio hacia la adoración de Dios, hasta que se destruyó ese templo. Pero ellos se seguían reuniendo, como sea, en sus reuniones, y después, cuando ya después vino la persecución, ellos seguían adorando a Dios. Pero a lo que me refiero es de que fue un proceso de cambio. Por eso es de que vino el concilio de Jerusalén en el 50, cuando Pablo... Creo que para mí el primer concilio que se hizo, todo lo que tenemos. Él decía que ellos lo acusaban de que él no estaba haciendo lo que realmente decía la Escritura conforme a los mandamientos. Pero el Espíritu Santo tiene una parte importante aquí, porque Él fue el que trabajó en los corazones de cada persona, y cuando se reunían, el Espíritu Santo les decía lo que ellos tenían que hacer, y yo pienso que eso fue una parte importante de Dios que puso en el corazón de los líderes. Para adorar a Dios en cualquier parte del mundo. Fíjense, en la mente de Pablo no dejó de existir la importancia del templo. Él veía el templo, pero llegó un momento, como dice usted exactamente, que es así, donde hubo la necesidad de establecer iglesias. Pero en la mente de Pablo el templo seguía siendo el templo. No nos podemos perder de ahí, porque si no vamos a hacer un sancocho terrible. Porque esa es la mentalidad de él. No entendía otra cosa. Entendía que Cristo era lo máximo, y ese templo, su adoración y su servicio debía ser transformado. Pero ahora dice a las iglesias, o a la iglesia que está en tal lugar. ¿Qué es lo que había en Pablo cuando tenía el concepto de la importancia del templo y de lo que él llama iglesia ahora? ¿Qué era la iglesia? La iglesia no es más que lo que la palabra misma implica. Es una asamblea. Es un lugar de reunión. Allí hay un grupo de personas proclamando a Cristo, diciendo que Cristo es el Redentor, es el Salvador, y están reunidos en Éfeso, están reunidos en Esmirna, están reunidos en la Odisea, están allí reunidos en diferentes lugares, y Pablo quiere escribirle a esa asamblea, a esas reuniones ahí. ¿Se entiende? Por eso es a los que se reúnen en tal tiempo, en tal lugar, a ellos quiero escribirle. Él no está pensando que allí hay un local que tiene cualidades místicas extraordinarias donde se reúnen, sino que allí está la iglesia de Cristo, porque él confía en las promesas de Cristo, de que en cada uno de esos que se reúnen allí, ya ellos son el templo. Y eso era difícil. Porque fíjate que ahora me encuentro que tengo que enseñar por dirección e inspiración de Dios de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. De manera individual, particular. ¿Esa enseñanza está en la Escritura o no? Entonces Pablo está diciendo a todos esos que son un templo en sí mismo, donde vive el Espíritu Santo, ellos están reunidos allí, y al reunirse, aquel lugar es glorioso, es maravilloso. Pero ¿cómo quitarme la idea de aquel lugar donde por tantos siglos hemos venido yendo a adorar específicamente? Bueno, lo que hacemos es entendiendo que el Señor mismo con su muerte rasgó el velo del templo, diciendo ya no más. Él quería enseñar eso y que el templo permaneciera ahí, pero yendo allá con una visión diferente de adoración. Pero el Señor tenía en plan otras cosas, y era destruir ese templo de una vez y para siempre, y utilizó a los gobiernos del momento. Y el Señor dijo que eso iba a pasar, de que iba a ser destruido. ¿Se entiende? O sea, no hay manera de que podamos confundirnos cuando nosotros vemos la cultura y la mente de cada uno de los que estaban enseñando en ese tiempo. La intención no era pararme en una esquina y decir, llegó Cristo, fuera templo, todo eso hay que destruirlo, nada, salgan todos de ahí. No, él seguía reuniéndose en su lugar de costumbre. Él solamente quería transformar
Y yo veo que esas siempre han sido las intenciones de todos los hijos de Dios. Yo estoy en este lugar y aquí comienzan a ocurrir cosas que no vienen delante de Dios y yo comienzo a predicar cosas que no son. La idea suya no es aquí sacudo mis pies y me voy. No, es ver cómo yo puedo ayudar a que ese lugar donde me estoy reuniendo, el pastor que está allí enseñando cosas diferentes las cambie. Y luchar con él y dice, no, porque por ahí no es. Porque tú no quieres abandonar tu lugar. ¿Qué es lo que la gente hace? Bueno, hay muchos lugares donde me puedo reunir. Si tú tienes problemas, pues yo lo que tengo que hacer es irme. La gente siempre toma la cosa más fácil. Cuando Dios te está diciendo, fíjate, te ha levantado un problema aquí, tienes trabajo. Eso es lo que Dios te está diciendo. Tienes trabajo, ahora tienes la oportunidad de presentar la Escritura. No es irte. No, porque lo que estamos haciendo es ir a un lugar que se adapte a mí, que yo me sienta tranquilo y aquí yo sí puedo adorar a Dios. Ese era el problema. Pablo podía hacer lo mismo. Dice, yo no tengo para qué mirar ninguno de esos lugares. Yo me voy y punto y establezco aquí con los hermanos que están en Éfeso y me concentro y me olvido de todos esos paganos, de toda esa gente que no han entendido a Cristo. No, él quería ayudar, cambiar lo que está ahí, que se entendiera. Eso es lo que Dios siempre nos ha enseñado. Se levantan enseñanzas y faltas doctrina donde yo estoy. Ese es el lugar donde yo debo trabajar. Eso es todo. No es tomar tus maletas y irte, porque eso se llama cobardía. ¿Se entiende? No hay otra palabra. Y acomodamiento personal. Me voy, abandono todo, luego tú ves los resultados. Dios desaprueba la actitud. O te mantiene vagando por diferentes sitios como loco, inestable. Lo que tú creías que era un ministerio que tú tenías en tu vida se destruye. Ya jamás tú puedes pararte a través detrás de un púlpito ni enseñar ni nada, porque llegas a un lugar donde te sientan. El Señor te disciplinó, dice, y lo hiciste mal. Porque así no es que yo te he dicho que lo haga. Pablo sabía que él no podía allí decir, a toda esta gente los abandono y punto. Son todos mis enemigos. No, eran sus gentes. Y yo quiero enseñarle a Cristo. Y este es el lugar donde yo siempre me he reunido y yo quiero estar ahí. Pero vamos a ver si cambiamos y miramos a Cristo. Y esa era la mentalidad de Pablo y de todos los apóstoles. Ahora los rechazaban. Los perseguían. Imagínate Pedro. Ahí viene Pedro con su gente. No lo dejen ni entrar. ¿Se entiende? Acuérdense, Valentina, que me está haciendo así con el reloj, de que bastante tarde comenzamos, ¿no? Comenzamos tardecito. Entonces, si llegan tarde, nos vamos a ir más tarde. Así es que lleguen temprano para que nos vayamos temprano. ¿De acuerdo? Así es que yo lo voy a dejar, lleguen. Llegaron a las 11, bueno, pero hoy vamos a terminar a las 12. Y después de las 12:30, entonces comenzamos el servicio. Ya, porque ustedes están cambiando la hora, no soy yo. No, que llegamos temprano. Bueno, vamos a sufrir la consecuencia igual que yo. Porque estamos esperando la mayoría que lleguen. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias que de esta manera, oh Dios, en nuestra congregación aquí, en donde podemos interactuar, estamos intentando, oh Dios, ver lo que tú nos has querido enseñar. Que seas tú quien nos ayude, Padre, y aquellas cosas que no comprendemos en su totalidad, tú nos ayudes, nos dé la claridad de lo que en verdad tú quieres hacernos entender. Pero hay una verdad central, única en la Escritura. Tú no haces acepción de personas. Todos somos unos en Cristo. Todos debemos mirar a Cristo sin importar el lugar donde estemos. Tú nos escuchas, tú nos oyes. Y gracias por tu Espíritu que hoy vive en nosotros. Porque esa es tu promesa y creemos eso. Y además podemos darnos cuenta todos los días cuando nosotros hacemos cosas que no son tuyas, cómo nos reprende. Gracias, Señor. Porque sin ti no podríamos poder servirte ni adorarte en esta tierra. Gracias por tu amor y tu misericordia.
Te lo pedimos a ti, oh Señor, amado y Dios eterno, en el nombre de Cristo. Amén y amén.